Hernán Bravo Varela, ¿podrías hacer una descripción de ti mismo en verso? Ay, querido Alberto, antes que nada, muchas gracias por invitarme a este programa, ¿verdad? No podría, ¿eh? Creo que era la tentación también de una muy conocida poeta por varios que vimos televisión en los 80 y 90. ¿Te acuerdas de Pita Amor? Por supuesto. Bueno, Pita le encantaba definirse en verso, pero también decía, bueno, ese es el traje de fiesta, ¿no? Claro. Uno habla siempre en prosa, camina en prosa, toma el metro y toma el metrobús y el taxi en prosa. Y creo que esta conversación va a ser en muy sabrosa prosa. Pues así que... defínete entonces, en prosa, que es más sabrosa. Exactamente. Pues Hernán Bravo Varela, escritor, promotor cultural, conductor de un programa sobre literatura en la televisión de los universitarios, 36 años going on 37. Mira. Y amigo tuyo, querido. Eso, es lo más importante. Oye, una de tus biografías más serias asegura que eres imitador semiprofesional de Paquita la del Barrio, También, de Octavio Paz, por de supuesto. Roberto Carlos Dicen. y Rafael. Sí. Pero antes de pasar a lo relevante, detengámonos en la superficialidad del oficio poético. Ajá. ¿Quién te leyó por primera vez un poema? Mi papá leía muchísimo en voz alta. Ya sabes, es de estos abogados de rancia estirpe, de gran alcurnia, que estudiaban latín, griego y que leía en voz alta en perfecto latín Virgilio. Pero de pronto me empezó a heredar en voz alta sus grandes afectos, Ramón López Velarde y Pablo Neruda, y a partir de ahí me volví loco. Entonces, ¿recuerdas el título de ese poema que te leyó por primera vez? Me leyó El tango del viudo de Neruda, que sigue siendo un poema de emergencia para cualquiera que le hayan roto el corazón o para cualquiera que esté en ese proceso. Sí. Y era un poema sumamente bestial, hepático casi, ¿no? Y en donde Neruda habla de una mujer que está desnuda, orinando en el fondo de un rincón. Y esa imagen me perturbó tanto que de inmediato, acabándolo de escuchar, me subí a la máquina de escribir, que estaba en mi escritorio, porque en ese momento todavía usábamos Olivetti, ¿verdad? Sí. Y me puse a teclear en esa máquina roja y redacté lo que se llamaría el primer protopoema, ¿no? Qué interesante. Pero durante tu infancia, ¿quiénes eran estos personajes de las letras que admirabas y querías ser? Yo creo que Ramón López Velarde, sin duda, porque me parecía un osado. Me parece que no hay nadie que adjetive como él, ¿no? Nadie que haga esa música al mismo tiempo estridente y formidable y moderna, y al mismo tiempo que nos recuerde al terruño, pero también a la Ciudad de México como él. Y por el otro también, por supuesto, Neruda, que era un monstruo, ¿no? Que destapaba, se quitaba el sombrero y salían peces, mundos, caballos, naranjas, mujeres desnudas, en fin, ¿no? La mitología del mundo salía de su imaginación poética. Y por supuesto, Octavio Paz, que fue muy importante durante mi pubertad, mi adolescencia, y que sigue siendo una compañía importante, tanto en ensayo como en poesía. Qué bueno que llegas a la pubertad y a la adolescencia, porque tengo entendido que por ahí de los 16 años comenzaste a escribir una serie de poemas que te convirtieron, dicho por Mónica Lavín, en un poeta precoz, en el sentido de que a los 19 te dieron tu primer premio de poesía. Sí, empecé a escribir, digamos, ya más consuetudinariamente hablando a los 16, 17 y empecé a juntar poemas después de que me robaron mis obras completas de los 12 a los 17 que yo llevaba en un morral de mezclilla. Y bueno, pues en fin, qué bueno que desapareció ese horror de testimonio, ¿verdad? Y después empecé a escribir otras cosas ya influido por los surrealistas franceses, por Octavio Paz, por López Velarde. Eso creo yo, y empecé a juntar lentamente el que se convertiría en mi primer libro de poemas, Oficios de ciega pertenencia, que se ganó en efecto el
Premio Nacional de Poesía Joven cuando yo tenía 19 años, Premio Nacional de Poesía Joven del país. Y pues desde entonces estoy aquí dando la lata en un oficio tan imposible como el de la poesía. Si hay un oficio imposible, más que el de imitar voces, es el de la poesía. En este oficio imposible, ¿uno se inspira más en el desamor o en el amor? Yo creo que hay poetas, si bien escasos, grandes poetas del amor, ¿no? Ahí está el poeta español Pedro Salinas, ¿no? Que entre otros títulos dice La voz a ti de vida, ¿no? Y que cantaba y cantaba el amor. Después la mitología se fue separando de la realidad, por supuesto, y resultó que sus grandes poemas de amor estaban dedicados en realidad a su amante, ¿no? Ah, mira. Entonces, nada del amor eterno, del matrimonio, que tanto parecía que él celebraba, no. Había un rumor de fondo ahí muy inquietante y en efecto, ¿no? Pero en general, como bien se ha dicho en muchas partes de Occidente, ¿no? No se canta el amor feliz. Dice Hugo Iriart en su ensayo El arte de perdurar que la fama es injusta porque hay algunos autores que, sin importar la medida de su talento, no alcanzaron el terreno movedizo de la fama. ¿Cómo te interesa perdurar? Creo que habría que decir a propósito de ese muy brillante ensayo de Hugo, que también Borges complementaría su dicho, ¿no? Borges decía que toda fama es un equívoco, ¿no? Y en efecto lo es. En realidad nosotros tenemos vocación de olvido, tenemos vocación de ser sombras. Pero cuando algo llega a perdurar, en realidad termina siendo el resultado de una conjura asombrosa de azar, de fortuna, de estar en el momento, o como lo llama André Breton, el azar objetivo, ¿no? Yo creo que muchos de los grandes poetas que han perdurado, desde Homero hasta nuestros días, hasta los poetas más jóvenes, los que están ahorita escribiendo sus primeros poemas, saben perfectamente que con un verso, con una estrofa o con un poema será mucho más que suficiente y que el resto será sepultado en la tierra del olvido a la que todos llegaremos en algún momento, ¿no? Pero por lo menos que recordemos un verso de Garcilaso de la Vega, un verso de San Juan de la Cruz, un verso de Shakespeare. Yo creo que con eso la vida de estos hombres valió la pena y valió la pena también que nosotros hayamos nacido para leerlas, ¿no? Ya ha valido la pena tu oficio de poeta, porque hemos visto ya varias obras en las cuales has publicado. Tenemos aquí sobre la mesa la más reciente, que yo incluso tengo el honor de que me hayas dedicado, es este poemario titulado Hasta aquí. ¿Cómo le haces casting a los títulos de tus poemas, de tus ensayos y de tus libros? Pues qué buena pregunta y qué buen concepto, sobre todo porque casting es una gran palabra. La mayoría de los libros que tenemos en el aparador, ya sea de novedades o en las bibliotecas, en las grandes bibliotecas de México o en las librerías de viejo, generalmente representan un gran miscast. De pronto tenemos unos títulos absolutamente absurdos que no terminan por encajar con aquello que trataban de representar en sus páginas. Pero ¿cuántos títulos no tenemos en la mente por ingeniosos, por extraordinariamente estéticos o musicales, ¿no? O sea, podemos recordar desde la novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, Claro, sí, sí. hasta La llama doble de Octavio Paz, pasando por, no sé, cualquiera de las obras de Oscar Wilde, ¿no? La importancia de ser Ernesto, la importancia de ser severo, como lo traduciría Alfonso Reyes. Entonces, el casting en realidad tiene que ver con tratar de ser lo más honesto en el modo en que englobamos aquello que se escribe, una especie como de resumen ejecutivo, si se quiere, ¿no? Entonces, el de Hasta aquí fue en realidad un grito de batalla para llevarme un poco la contra con respecto a aquello que había escrito antes, ¿no? ¿A ti qué te hiere, Hernán? Todo. Últimamente todo, pero creo que no podríamos decirnos escritores o incluso lectores, ¿no? Si no tuviéramos ese filo del dolor abierto, que a menudo no necesita de palabras, pero que cuando llega a adquirir elocuencia,
es un bálsamo y es una salvación. Y por el contrario, tienes perfectamente identificado qué te produce fragmentos de felicidad. Sí, totalmente. Un día soleado, una caminata con amigos, ver a mis papás los martes para desayunar, platicar contigo. Creo que son siempre momentos que nos hacen justicia poética en este mundo, ¿no? Y que permiten de pronto sacudir tanto odio, tanta violencia, tanto desamparo, tanto desdén que abunda en el mundo, ¿no? ¿Por qué se ha vuelto tan poco taquillera la figura del poeta? Bueno, en primer lugar porque el poeta colaboró en gran medida a ese descrédito, a ese despropósito, ¿no? Todavía tenemos, incluso gracias a los recuerdos de las comidas o cenas familiares, la imagen muy viva del tío o el tío abuelo poeta que terminó siendo un borracho porque era un nostálgico, porque se enamoró de no sé qué mujer o porque adquirió no sabemos qué enfermedades extrañas debidas a los oficios amorosos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, toda esa imagen del poeta en realidad es una herencia del siglo XIX que debemos tirar para siempre. Como se tiran las estatuas de los dictadores, como se tiran los grandes dogmas del mundo. El poeta de hoy en día es exactamente igual que cualquier otro oficiante de esta tierra que tiene que tomar el camión, que le duele la cabeza, que tiene problemas para pagar la renta o la luz o el agua, pero que de pronto tiene la inmensa fortuna de que se le abre un claro en el bosque de su espíritu y de su mente y comienza a escuchar una música secreta que no sabe hacia dónde va a ir, que no sabe cómo se va a tocar y que de pronto va acompañada de palabras. Y se va creando entre esas dos cosas una esfera aparentemente armoniosa que le rompe el timing, el ritmo y la idea de todo lo que había sido el mundo hasta entonces. ¿Cómo se ve la muerte desde la perspectiva de un poeta? En tu caso particular. Yo creo que como en el caso de todos, la muerte quizá sería comparable al silencio extremo, absoluto, ¿no? Donde no caben palabras y donde no hay posibilidad de decir nada. Por eso todos los grandes poemas que hay sobre la muerte, ¿no? Desde las coplas a la muerte de su padre Jorge Manrique hasta algo sobre la muerte del mayor Sabines, por ejemplo, son poemas donde la palabra está huérfana de sentido y está buscando en la palabra esa luz que extraviamos para siempre una vez que perdimos a alguien querido. La poesía es también un oficio de ausencia. Es como en el mito griego, Orfeo bajando al inframundo para buscar a su amada muerta y sabe que en algún momento no va a poder asomar a la superficie y él va a tener que cantar esa ausencia y esa es su tragedia, pero al mismo tiempo esa es también su salvación y ese es su oficio perdurable, ¿no? Lamentablemente hemos llegado al final de esta conversación. Bueno, esto es más rápido que un solo verso que cualquiera haya podido citar, Sin pero embargo, no quisiera despedirme sin antes escucharte imitar a Octavio Paz. Me parece un momento afortunado de nuestra poesía mexicana esta conversación, Alberto, que yo te agradezco profundamente porque es un acto de la imaginación indómita del hombre, un acto que tiene que ver con sacrificar la aventura del mundo por darle una legibilidad propia, una legibilidad que no conocemos. Hernán Bravo, muy bravo. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti, querido. Querido. Gracias, Alberto.